Cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Gómez Reyes, soy del grupo 234 y hoy vengo a presentar el problema 8 del paso 4 que elegí para el laboratorio, el cual es el siguiente. Utilizando un método se necesita saber si un número es primo o no. Un número primo solo si es divisible entre uno y sí mismo, por ejemplo 2, 3, etc. Entonces bueno, para averiguar para hacer un programa que averigua los números primos, primero creo otra clase, como siempre, le llamé primo, acá está. Y como el problema solamente nos pide ingresar un número, entonces solamente creo una variable. De momento no hace falta. Y la cual es esta, num1, la pongo privada y tal cual. Entonces de esta variable le hago sus respectivos métodos get y set, los cuales están acá. Y como siempre, el get ambos son públicos, enteros, porque es solamente un número entero. Y que en la variable get, que le puse este nombre, devuelva la misma variable, que nos devuelva el num1. Y en el set num1 del método set, que la variable num sea igual al comando que nos permite ingresar un valor por teclado, con lo cual utilizaremos para averiguar si es número primo o no. Acá se establece con el console.writeLine. Entonces bueno, una vez tenemos esto, podemos declararlo en nuestro método int. Y como siempre, primero tenemos que declarar para poder usarlo. Primero el nombre de la clase primo, la pongo acá. Luego un nombre cualquiera, mi prim, por ejemplo. Igual a new, de nuevo el nombre de la clase primo. Y ahí queda declarada. Y ahora sí podemos invocar el método que le permite al usuario ingresar un número por teclado, el cual es como dijimos antes, el set. El set num1 es el que permite ingresar un valor por teclado. Entonces invocamos acá, primero poniendo el nombre de la declaración, o sea, mi prim, punto, y luego el método set, tal como está acá. Y acá se podría ingresar un número. Entonces, bueno, entonces después de ello, realicemos ahora sí el método que calcula que el dicho número sea primo o no. Y acá la tengo. Le pongo void porque no necesito que devuelva ningún valor de momento. Acá le pongo como parámetro es la única variable que tenemos de momento, o sea, innum1. Y acá adentro sí le pongo dos variables locales que usaré en este método, que es la primera, residuo, que es igual a 2, que lo usaré, miren, para hallar números primos, el primer número primo donde se empieza a contar es el 2. Entonces, por tanto, usaré esta variable para calcular los números primos. Y se empieza con 2. Y luego otra variable que es booleana, o sea que tiene que ser verdadera o falsa, y la pondré de predeterminado verdadero, porque luego se irá cambiando y demás. Entonces, bueno, aparte de ello, después de esto hago un ciclo while, un bucle, donde se conformará si dicho número es primo o no. Y la establecerá así. Si la variable residuo que da 2 si es menor que el número que se ingresa por teclado, o sea, num1, entonces que se realice todo esto. Entonces, bueno, acá dentro alguna condicional que diga que num1, si es dividido entre residuo, o sea, dividido entre 2 o más, el residuo tiene que dar igual a 0. Y eso que se necesita para uno saber si es primo o no. Si uno divide dicho número por otro número cualquiera, si el residuo da 0, significa que ese número es dividible por ese número. Por tanto, no es primo. En cambio, si al dividir ese número el residuo da otro valor, digamos 1, 2, lo que sea, significa que no es divisible por ese número y por tanto es primo. Solamente puede ser divisible entre él mismo y el número 1 para que sea primo. Y eso es lo que establezco acá. Si, si el residuo de esta división es igual a 0, significa que no es un número primo. Y acá lo pongo en la variable booleana, result. La pongo que es igual a falso. Y acá pongo un break para que se cierre el bucle inmediatamente cuando se calcule de que el número no es primo. Sí, porque no hace falta revisar más variables y demás, porque ahí se sabe de una que es falso, entonces ahí paramos y ya está. Pero en caso de que esto sea falso, o sea que esta operación de residuo no dé igual a 0, o sea que otro número, significa que el resultado es igual a verdadero, a true. Significa que es un número primo. Entonces acá se hace un interesante bucle porque significa que acá puede dar que, por ejemplo, que la operación esta da verdadero porque el residuo no da igual a 0. Pero está solamente en el primer número que se divide. Y para hallar un número primo hay que dividirlo por todos los números que están antes de él. Por algo puse esta condicional acá, que sea menor que 1, menos en 1. Entonces, por tanto, acá le pongo que después de hacer toda esta operación, si es que sigue ejecutándose, se aumente el residuo un número. O sea, se le sume 1. Y eso sucesivamente, o sea que primero se dividiría por 2, si es verdadero, entonces se dividiría por 3, por 4, por 5, hasta que o primero o nos dé que el resultado es falso, significaría que no es número primo,
o que nos dé todas las divisiones que es verdadero. Por tanto, sería un número primo así por sacarlo. Sería un ciclo así interminable hasta que nos saque alguno de los dos valores. Y bueno, una vez después de eso, cerramos el ciclo y acá establezco otra condicional, donde establezco que una vez que se acabe todo esto, que si el valor resultado, después de realizar todo el ciclo, si es verdadero al final, significa que el número que se ingresó es un número primo. Ya lo establecimos. En cambio, si esto es falso, significa que el número no es primo. Y ya estaría así. Entonces invocamos todo este método en la variable, en el método main, tal como está acá. El nombre de la variable, el nombre de la declaración, mi prim, punto, el nombre del método, allá primo en este caso. Entre paréntesis, el método que llama a este parámetro, a num1, o sea, el get. Lo pone paréntesis y demás y listo, ya queda invocado. Y el console.write para que no se me cierre cuando abra el programa. Y listo, así quería todo el programa terminado, podemos probarlo. Entonces, por ejemplo, un número 12. Y se establece claro que el número 12 no es primo. Y acá tengo una tabla, por ejemplo, para confirmar. Los números en rojo son los números que son primos y los en verde los que no lo son. Y podemos ver que el número 12 no es primo, no está rojito. Entonces ponemos con otro número, digamos con el que le sigue, el 13. Y acá sí se confirma que el número 13 sí es un número primo. Hagamos otro ejemplo. Digamos con el número 97. 97. El 97 es un número primo. Y bueno, podemos ver que funciona el programa totalmente, funciona los ciclos y demás. Y si nos saca el número primo de cualquier número que ingresemos. Y bueno, eso será todo. Muchas gracias.